Bueno, y la Corte Suprema rechazó los recursos de queja que presentó el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos por el sobreseimiento de Carlos Ominami. Así, el ex senador entonces quedó en calidad de inocente y queremos conocer los detalles. Nos acompaña el defensor público de Carlos Ominami, Carlos Mora. Aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Buenas noches. A ver, esta resolución de la Corte Suprema, ¿da para algún tipo de interpretación en el fondo de sus argumentos o es algo que ya se estableció en otras oportunidades? Bueno, lo que la Corte Suprema señala es que no hubo ninguna falta o abuso, y mucho menos que esta haya sido grave, con respecto a la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual confirmó la resolución del juzgado de garantía en el sentido de que efectivamente mi representado estaba extinto, se había extinguido la responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque los hechos imputados, o el delito determinadamente imputado y formalizado, se encontraba prescrito. En ese sentido, fue confirmada la resolución del juzgado de garantía en la Corte de Apelaciones, y con respecto a los recursos de quejas presentados tanto por el Servicio de Impuestos Internos como el Ministerio Público, fueron rechazados. En ese sentido, pero ¿no hay quizás un análisis mayor del cómo la Corte Suprema analizó este recurso de queja? ¿Está dentro de los rangos que cualquiera podría haber esperado entonces? Sí, por supuesto, está dentro de los rangos esperados en el sentido de que no se cumplían los requisitos por los cuales se podía acoger dicho recurso. Si usted me quiere preguntar con respecto a que no se conoció el fondo de lo debatido, no se conoció el fondo, dado que existen distintas interpretaciones con respecto de cómo sacar el cómputo de la prescripción. En ese sentido, la Corte Suprema señaló que, siendo un problema de interpretación, no es idóneo la herramienta del recurso de queja. Es que para allá justamente, para allá iba, porque finalmente el fondo del cual quizás estamos hablando no es el fondo de los delitos que eventualmente se habrían cometido, estamos hablando del fondo de la prescripción, en este caso en particular. Efectivamente, estamos hablando de la prescripción. Si usted me quiere preguntar con respecto a lo debatido o de los delitos imputados, los hechos, efectivamente no se debatió aquello. Es que, ¿y se habría llegado, y para allá, si es que se habría llegado en algún minuto a debatir el fondo de esto? ¿En un juicio oral, por ejemplo, en el caso que estuviese seguido hacia adelante? Mire, lo cierto es que no se hubiese llegado a debatir en el juicio oral. No se hubiese llegado a debatir porque la ley señala que se puede solicitar el sobreseimiento en cualquier etapa se solicita el sobreseimiento en cualquier etapa de la investigación. En ese sentido, hay filtros dentro del procedimiento el cual se hubiese igual esto discutido, que es la prescripción, como por ejemplo en la audiencia de preparación de juicio oral. La ley señala como excepciones de previo y especial pronunciamiento el hecho de que se encuentre prescrita una causa. En ese sentido, comprenderá usted que no tenía ninguna razón de ser que mantener a mi representado imputado por delito, además con una medida cautelar de arraigo, siendo que estaba prescrito el hecho formalizado. Ahora, si eso es así, la ley lo establece, los años y el calendario está claro, por lo tanto es cosa de sacar una calculadora y saber si esto está prescrito o no está prescrito, en cierto sentido. Sí. ¿Cuál habría sido entonces el argumento legal eventualmente para que la Fiscalía de Impuestos Internos presente la denuncia y se lleve este proceso adelante si desde un inicio, según esto, ya no habría tenido ningún sentido? Cuando la defensa toma conocimiento de los antecedentes, nos damos cuenta que esto está prescrito, sacando el cómputo como nosotros creemos que se saca, que es como lo dice el tenor literal de la ley. Entonces, efectivamente, el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos tienen otra interpretación de la norma señalada. Yo solamente puedo señalar que esa es mi... ¿A juicio usted cuál es la forma de interpretar la prescripción? En ese sentido. Sí, porque dice que claro, ellos tienen otra forma de interpretarlo, claro, pero la usted en cierto sentido fue la que, entre comillas, salió adelante. Claro, nosotros decimos que es un día por cada 2 días de ausencia. O sea, si usted está fuera del país 2 días, solamente le sirve 1 para prescribir. El Ministerio Público decía que es 1 a 1. O sea, la cantidad de días que estuvo en ausencia es la misma cantidad de días que se deben considerar para prescripción. Es un problema de interpretación de cómputo, pero más allá de ese problema,
tanto el juez de garantía como la Corte señaló que la forma de interpretar era como lo señalaba la defensa, y así fue ratificado. Y en ese sentido, entonces, bueno, me imagino que es lo que ustedes esperaban, están más que contentos. ¿Hay algún paso a seguir en estos momentos o no? No, se terminó la causa. Mi representado mantiene su estado de inocencia. Ahora, está claro que desde el punto de vista de la causa la inocencia está por un tema de exclusión y no de fondo del contenido que eventualmente, insisto, socialmente es lo que se ha estado abordando. No, se le presume a toda la persona que es inocente, a menos que se pruebe lo contrario. En este caso no se pudo probar lo contrario y no se puede traspasar la responsabilidad a mi representado o a la defensa porque no se ejercieron las acciones en los tiempos correspondientes. Ahora, eventualmente, Carlos Minami habría estado dispuesto a entregar toda la información en el caso para conocer el fondo, en el caso de que esto no se hubiese descubierto, o sea, se hubiese discutido la prescripción. Sí, por supuesto que sí. Pero insisto, no había ningún problema en llegar a juicio. Lo que pasa es que por los filtros procesales esto no hubiese llegado a juicio. Aunque ustedes hubiesen querido. Aunque nosotros hubiésemos querido. Sí, porque en la audiencia de preparación de juicio oral el juez va a tener todos los antecedentes y comprenderá que a cualquier juez de la República le va a llamar la atención que se esté llevando a juicio por hechos sucedidos el año 2009 y el 2010, formalizados el año 2016 y eventualmente en un juicio el año 2017. Por supuesto que un juez hubiese preguntado, pero ¿qué pasó acá? Si este delito evidentemente estaba prescrito, porque prescriben en 5 años. Si no hubiese salido del país nuestro representado, este delito hubiese prescrito en marzo del año 2015. Y fue en febrero del año 2015, perdón, y fue formalizado en marzo del 2015. Pero como salió del país, se corrió la prescripción. Y esa fue la discusión. Esto es como que llama la atención, porque es como que el Servicio de Impuestos Internos y la Fiscalía, sin medir esto, le hicieron perder el tiempo a todo el mundo, entonces. Porque si esto, es que lo que voy yo, que si esto se presenta y desde un principio se sabe que no era así, es como casi insólito, ¿no? No, ellos señalan que sacaron la prescripción de otra manera, de la cual nosotros no compartimos, por supuesto, y llevamos fallo a la Corte señalando que la interpretación del artículo 100, en este caso del Código Penal, era tal como señalaba la defensa. Interpretación que está desde que se redactó el Código Penal y de las comisiones redactoras del año 1873. Ahora, ¿usted cree que esto entonces es momento de quizás regular ese punto en particular para que no quede al alero de las interpretaciones, para no justamente poner en riesgo procesos de este tipo? No, la verdad las cosas yo creo que está bastante claro. La ley es bastante clara, el tenor literal. De hecho, la propia doctrina, los autores, usted lo lee y dice, mire, esto no es necesario seguir dándole vuelta, porque con el tenor literal de la norma es bastante claro. Entonces, juicio, lo que usted dice es que ir a pedir explicaciones ahí a Impuesto Interno y la Fiscalía, entonces. No sé. Para que expliquen. Ya. Muchas gracias. Gracias a usted. Que esté muy bien.